Amigos del buen toreo, bienvenidos a otro episodio más. Esta vez será con uno de los toreros quizá del momento más llamativos de las revelaciones actuales del mundo del toro. Hablamos hoy con Jarocho, torero burgalés con raíces profundas y con una historia importante e interesante que hablaremos con él acerca de su dinastía, de sus inicios, de cómo está llevando estos festejos pues de alternativa y la presión que supone también el hecho de que la afición le espera. En muchísimas plazas de toros vemos a numerosos seguidores de todos los sitios, sobre todo de Burgos, que van detrás de un jarocho que ha generado muchísima expectación. Así que hablaremos con él, descubriremos un poquito más su historia, porque siempre hablamos del presente y nunca del pasado. Y solo que darle la bienvenida a Roberto Martín Jarocho, las gracias por estar aquí hoy con nosotros. Y como empezamos con todos, preguntarle primero qué tal estás. ¿Qué tal, Aitor? Bueno, pues bien, la verdad que muy bien, contento y bueno, ahora un poquito de relax. Pues como todos, empezamos siempre desde el principio, porque una de las claves de este podcast que hicimos desde el principio es tratar de descubrir un poquito pues el por qué llegáis hasta donde llegáis, cómo empezáis, porque es un poco quizá hasta cansado, ¿no? Escuchar siempre las típicas historias o entrevistas de actualidad, de cómo afrontáis X tarde. Entonces me gustaría que nos cuentes desde el principio cómo empieza la historia de Jarocho. Obviamente, más o menos, la gente lo puede perfilar por la historia que tiene tu padre también y tu abuelo, pero que nos cuentes cómo empieza la historia del Jarocho que hoy en día es Mato de Toros. Bueno, pues yo la verdad que desde niño lo he vivido el mundo del toro de muy cerca, he sido siempre un gran aficionado y siempre pues me ha llamado mucho la atención, ¿no? Los vestidos de torear, los toreros, el acudir a los sorteos. Pero la verdad que nunca me había dado por querer ser torero, ¿no? Y bueno, pues de niño, como cualquier otro niño, me tiraba todo el día en la calle, hacíamos picias, jugábamos a fútbol, jugábamos al toro, lo que hace un niño cualquiera, ¿no? Con una edad tan corta. Y bueno, pues poco a poco vi que cuando jugaba al toro, pues me sentía torero, ¿no? Y oye, yo en el mundo del toreo, pues veía algo diferente al resto de actividades que hacía, ¿no? Y bueno, sí es verdad que jugaba al fútbol, la verdad que me gustaba mucho y la verdad que estaba muy entretenido en ello. Y con 15 años fue cuando de verdad pues me di cuenta bueno, que a mí lo que me gustaba pues era el vivir en torero, el torear y las cosas que hacían los toreros, ¿no? Entonces fue cuando dejé el fútbol, le comenté a mi padre que quería apuntarme a una escuela taurina porque, bueno, la palabra decir querer ser torero yo nunca la he dicho, era algo que me daba, no sé, un respeto tremendo, ¿no? El decir a mis padres que quiero ser torero, pero bueno, les dije que me quería apuntar a una escuela taurina y fue cuando me apunté a la escuela taurina de Salamanca y allí di mis primeros pasos. Hombre, a nivel futbolístico, ¿qué tal eras? Pues se me daba bien, la verdad es que el caso es que se me daba bien y yo era delantero, metía muchos goles, pero no sé, veía algo que ahí que no me llenaba. Metía goles y no me llenaba al nivel de pegar una tanda torando de salón, ¿no? Entonces vi que aquello ya no era lo mío. ¿Dónde jugaste? Jugué en la Arandina, estuve todos los 6 7 años que estuve jugando, jugué en el Arandina, que es un equipo de aquí de al lado del pueblo, en Aranda de Duero. Y bueno, pues jugábamos aquí a nivel provincial con demás equipos y bueno, la verdad que siempre íbamos bien y me gustaba mucho jugar, pero como te he dicho, llegó un momento que bueno, pues preferí dejar a un lado el fútbol y empezar a torear, que es lo que de verdad sentía yo. O sea, esos fueron los 6 7 años más tranquilos de tu padre, ¿no? Sí, claro, mi padre pues sabe la dureza de la profesión y por lo tanto pues nunca me decía de torear ni de ir al campo con él, pero a mí pues siempre me gustaba mucho, ¿no? Cuando empecé a torear, hubo un año que empecé a entrenar un poco a escondidas, no sé, me daba mucho respeto, ¿no? Y entonces siempre lo intentaba hacer a escondidas de mi padre. Y bueno, pues ya finalmente mi padre se enteró
y bueno, pues fue cuando empezó ya a entrenar conmigo y ya pues me lo tomé muy en serio, por supuesto. O sea, ¿qué fue antes? ¿Entrenar con tu padre o entrenar en la escuela taurina? Primero entrenaba con mi padre, porque antes de yo apuntarme a una escuela taurina, yo en el momento que le digo a mi padre que me quiero apuntar, pues él me dice, oye, que esto es una profesión muy seria, lo que conlleva, todo lo que hay que dejar atrás y el sacrificio que hay que tener, ¿no? Entonces empecé a entrenar con él un poquito también mi padre para ver si de verdad es lo que quería, ¿no? Y bueno, antes de apuntarme a la escuela, me acuerdo que toreé en la finca familiar un becerrito y bueno, pues mi padre también quería ver si de verdad yo quería ser torero o me lo estaba tomando como un juego, ¿no? Y cuando vio que de verdad era lo que me gustaba, que me estaba sacrificando por ello, pues fue ya cuando me apuntó a la escuela. Y anterior a mi padre, pues entrenaba con mi abuelo, con mi tío y con amigos de aquí del pueblo. Y bueno, pues yo me sentía torero, ¿no? Pero era tanto el respeto que yo tenía hacia los toreros, hacia el mundo del toro, que se lo ocultaba un poquito a mi padre. Porque el pueblo es Huerta de Rey. Sí, mi pueblo es Huerta de Rey, que es un pueblo con mucha afición. Desde pequeño, pues aquí pues he salido a las vacas, ¿no? Y he ido a las novilladas, que bueno, pues era una forma también de sentirme torero y bueno, al fin y al cabo, pues es algo que he mamado desde pequeñito y bueno, pues la suerte de tener la dinastía en casa, pues me ha ayudado pues sobre todo pues a conocer el toreo desde más adentro y sobre todo el tener esa educación taurina a tan corta edad. Sí, porque en la provincia de Burgos es muy difícil ser torero hoy en día. O sea, o te vas a Salamanca o algún tipo de... pues, es muy difícil, vamos. Tienes que tener una... Eso, capacidad de desplazarte, porque es una zona que es curioso, porque es muy taurina, pero no está nada fácil para sacar torero. Claro, al fin y al cabo me tuve que ir de casa, ¿no? Yo sabía que aquí en el pueblo pues las oportunidades iban a ser muy, muy pocas, la oportunidad de ir al campo igual y bueno, pues veíamos que la manera de empezar a recorrer pequeños pasos en la profesión pues era en una escuela taurina, ¿no? Y bueno, también por cercanía con Salamanca, por el tema que mi padre en ese entonces toraba con Juan del Álamo, iba mucho tiempo a Salamanca y luego también que mi abuelo pues era de Salamanca, entonces pues en cierta parte nuestras raíces son salmantinas y luego que la escuela de Salamanca pues es una gran escuela, ¿no? Entonces pues fue cuando decidimos el apuntarme a la escuela de allí. Ahora, ¿en qué momento decidías anunciarte como jarocho? ¿Te llamaban ya de por sí así o...? Pero claro, es el nombre de la dinastía vuestra, ¿no? Imagino Sí, que sí, será el sí. apodo del pueblo, ¿no? Claro, mi abuelo cuando mi abuelo fue novillero y cuando empezó a torear le pusieron el apodo. Y yo, bueno, tanto mi familia como yo, pues siempre hemos sido jarocho, jarochito. Yo en mi caso, cuando jugaba al fútbol era jarochín, Eso había por- escuchado. porque no levantaba 2 cuartos del suelo. Y bueno, pues en el pueblo también siempre jarochín y es lo que tenía claro que cuando empezara a torear, pues me iba a cartelar como jarocho. O sea, nunca... Bueno, un cartel sí que te habrán puesto Roberto Martín, ¿o no? Me ponían Roberto Martín Jarocho, pero Roberto Martín solo no. Yo dije que mi nombre artístico era solo Jarocho, porque mi padre sí se anunciaba Roberto Martín Jarocho, entonces yo quería que existiera esa diferencia entre mi padre y yo solo me anuncio Jarocho. ¿Y cuál es la historia de ese nombre? Pues el apodo se lo puso a mi abuelo Domingo Dominguín, porque en los años 60 vino un torero de México aquí a torear a España con un ambientazo y lo pusieron en Madrid, llenó Madrid y pegó un petardo, pero un petardo monumental que ese mismo día se tuvo que ir para México. Y luego fue mi abuelo a torear a Vista Alegre y fue cuando Domingo Dominguín le puso el apodo. Dice, tú te pareces a Jarocho, pero ya no sé si se parecía físicamente o se parecía toreando.
eso ya no lo llegas a ver, pero sí fue por ese parecido con el torero mexicano. O sea, que Y desde hay un entonces mexicano que se llama ya Jarocho. siempre jarocho. Sí, había un torero que se llamaba el jarocho, creo que se llamaba, el jarocho. Y a mi abuelo pues lo empezaron a llamar jarocho. Fíjate. Sí. Que claro, todo esto, también imagino que tu padre te tuvo que meter un poquito, al margen de que te metiera el veneno, ¿no? Porque lo ves en casa, le verías entrenar, le verías los trajes, pero imagino que también eras, bueno, no sé si serías consciente, ¿no? De la importancia, porque tu padre entre los banderilleros era de los, y es de los más consolidados, más conocidos. Entonces tenías esa presión y más poniendo el mismo nombre que él, vamos, ya sabía que eras hijo de él. Claro, por eso un poquito yo creo que se lo ocultaba al principio, ¿no? Por ese respeto, por ese miedo, ¿no? A ver qué diría mi padre. Porque, bueno, pues sí es verdad que con un padre tienes confianza, pero yo a mi padre pues lo veía más allá de un padre, ¿no? Le veía como un torero, como un referente, un maestro, ¿no? Entonces, pues me daba reparo el que mi padre me viera toreando o simplemente con trastos en la mano. Entonces lo intentaba hacer un poquito a escondidas. Pero por supuesto que él pues ha tenido gran culpa de que yo sea torero, ¿no? Yo me acuerdo de pequeño estar por casa y coger una chaquetilla, me la ponía, me iba a mirar al espejo y yo pues me imaginaba con mi traje, ¿no? Me daba un poquito de cosa porque me quedaban las chaquetillas, pues imagínate, por las rodillas, pero me sentía torero y cogía los capotes, me acuerdo que cogía los capotes de mi padre y eran enormes y yo no podía ir. Pero bueno, me sentía torero y bueno, pues poco a poco es bonito, ¿no? El ver cómo se van cumpliendo todos esos sueños. ¿Quién banderilla mejor de los dos? Bueno, mi padre porque yo todavía no he tenido cojones a poner un para un toro. Mi padre ha puesto muchos. Yo vendría algún novillo, pero toros todavía no. El día que banderillemos un toro los dos, pues a ver quién lo bandería mejor. Pero por supuesto que seguramente él bandería mucho mejor. A mí la verdad que es algo que me gusta, ¿no? Siempre y cuando se realice con pureza, con verdad. Y de hecho a diario lo suelo entrenar en el carretón porque me gusta. Pero bueno, yo creo que él bandería mejor. Porque ¿cuál es la razón por la que no has seguido poniendo banderillas? Te la voy a preguntar más adelante, pero mira, ya aprovecho y te la hago ahora. Bueno, eh, veía que si seguía banderillando por sistema, pues iba a haber un momento que me lo iban a exigir, ¿no? Y yo lo que no quería es que me exigieran el tener que banderillar por el simple hecho de que vengo banderillando hasta ahora, ¿no? Entonces, pues bueno, empecé como a seleccionar un poquito, banderillar solo novillos que veía o que creía que podía haber lucimiento, ¿no? Que yo creo que es de lo que se trata cuando eres torero banderillero, ¿no? De realizar la suerte cuando creas que va a salir lucido aquello, ¿no? Como cualquier otra suerte en el toreo, ¿no? Y bueno, veía que era el momento, ¿no? Era si empezar a seleccionar y que no me encasillaran ahí y que la gente no me lo exigiera, o seguir y haber escogido ese camino, ¿no? Porque, claro, es que también es cierto que se junta. Yo pensaba que, que tuvo algo que ver porque hoy en día parece que el que banderillea lo encasillan en otro plano, como el torero quizá de popular, de circo, y creo que justo tu concepto no va por ahí. Y que pensé que a lo mejor una de las razones era no querer caer en ese lado. No, no por el hecho de que para mí uno de mis mayores referentes en el toreo es Antonio Bienvenida y el maestro banderillaba, ¿no? Y banderillaba con una calidad, con una elegancia y no por eso, ¿no? Era más por el hecho de que creo que es una suerte más en el toreo que se tiene que realizar cuando a uno le nazca de dentro, ¿no? Y ya empezaba a coger los palos como por sistema, ¿no? Y no disfrutaba la suerte, no la saboreaba y bueno, me condicionaba un poquito, ¿no? Empezaban a ser las faenas como monótonas, ¿no? Toreaba con el capote, tal, ahora las banderillas
Y bueno, y a raíz de ahí sí es verdad que he banderillado novillos, he banderillado festivales y la verdad que lo he disfrutado un montón, ¿no? Porque, como te digo, pues es una suerte que me gusta mucho realizarla, pero siempre y cuando me nazca de dentro, ¿no? No tener que banderillar por sistema. Y yo creo que ese fue uno de los principales motivos, ¿no? Por el hecho de que pues, por ser todo banderillero seas un concepto, otro, yo creo que no tiene nada que ver y bueno, como he dicho, pues Antonio Bienvenida, que era un maestro del toreo y banderillaba perfecto y luego toreaba pues con esa naturalidad, con esa elegancia y bueno, por eso no fue por lo que le dejé de banderillar. ¿Cómo recuerdas tu debut de Novilleros sin Picadores? Porque siempre lo decimos, la etapa quizá más bonita o la que más se disfruta, porque bueno, pues es la parte yo creo más dulce, ¿no? En la que pasan menos cosas graves, normalmente, luego pasan de vez en cuando cosas que asustan, pero yo recuerdo que generaste mucha expectación, ya desde el principio, ¿no? Que es algo que, oye, pues uno se lo tiene que ganar, ¿no? Al margen de que vengas de la familia a la que vienes, doy por hecho que esa expectación se viene generando de ganaderos que te ven en tentaderos, de compañeros que te ven y hablan, de profesores, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, pues la verdad fue una etapa muy bonita, porque bueno, pues empiezas a dar los primeros pasos, es todo inocencia, empiezas a conocer a gente en el mundo del toro, bueno, pues el debut es algo bonito, ¿no? Porque te sientes torero, te ves con el traje de luces, que es con algo que llevas soñando mucho tiempo, ¿no? Porque el traje de luces es el traje que llevas viendo a tus referentes y bueno, pues lo recuerdo como un día muy bonito. La verdad que, pues bueno, llegaba muy mentalizado ese día y bueno, pues gracias a Dios salieron las cosas bien, pude disfrutar de la tarde y bueno, pues mi etapa de sin caballos, el primer año fue un año de rodaje, me acuerdo que toré mucho por los pueblos de Salamanca, gracias a la escuela. Y luego también, pues, pude ir a sitios importantes, ¿no? Como fue el caso de Toré en el puerto de Santa María, Toré en Colmenar Viejo, y bueno, la verdad que fueron tardes importantes para mí, sobre todo la tarde de Colmenar Viejo, porque, bueno, pues, fue de las primeras novilladas que toraba fuera de la provincia de Salamanca y era la primera feria que pisaba con el aficionado de Madrid. Y bueno, fue una tarde muy buena, gracias a Dios salieron las cosas, corté 3 orejas y bueno, gracias a la tarde pues me empezó a conocer un poquito el aficionado, no a gran escala, pero sí pues me empezaron a conocer. Y luego la segunda temporada de Novilleros sin Caballos sí fue una temporada importante, toré 48 novilladas y bueno, pues ya pude ir a plazas importantes, fui a Valencia, Bilbao, fui a Bayona, toré en Salamanca también. Bueno, pues fue una temporada muy bonita bueno, pues se fueron cumpliendo esos sueños de torear en plazas tan importantes y la verdad pues que cada día pues iba siendo un pasito más hacia adelante, fue una temporada de mucha evolución y bueno, fue la temporada que me empezó a conocer más gente, ¿no? Y más ya el aficionado y mi última temporada ya como novillero ya de cara al debut con caballos. Porque a ti te pilló la pandemia de lleno, claro. Claro, yo me apunto justo a la escuela en pandemia. De hecho, yo tenía programado mi debut en público en abril. Me apunté a la escuela en noviembre del 19 y justo en marzo fue cuando llegó la pandemia. Antes de la pandemia pude hacer 2 tentaderos con la escuela y apenas había toreado nada. Pero bueno, pues ya tenía programado el debut, sí, vamos, no sé, una clase práctica, una vez cerrada. Y bueno, pues la pandemia no pudo ser y bueno, pues ese año la verdad que me vino muy bien porque toreé mucho en el campo. Me sirvió de rodarme, no fue una temporada en blanco, ¿no? Porque bueno, pues ya pues me puse delante de novillos en el campo, de incluso de algún toro y me sirvió mucho de cara ya pues a debutar sin caballos el año siguiente, que es las temporadas que he comentado. Esto fue en el 20, luego debuté en el 21. ¿Allá de sin caballos ya te pusiste delante de algún toro?
Sí, claro, en la escuela el año ese pues hacíamos campo prácticamente todos los días y eran todos todo machos, ¿no? Herales, utreros, añojos y eso me sirvió mucho, ¿no? Y a final del año pues sí me puse delante de algún toro, toros buenos, toros pequeños, pero de los que se te secaban la boca. Porque, claro, yo imagino que ahí te darías cuenta de... Bueno, yo creo que de la etapa sin caballo siempre se hablaba de que te vendría mejor la embestida del novillo picado por tu concepto, por tu forma, y posteriormente se te sentaría mejor la del toro que tiene una embestida más pausada o más estructurada. Imagino que en aquella época, en esos tentaderos, ¿no? Notarías un poco esa diferencia, ¿no? La embestida de un toro, cuando uno torea de verdad, puro, templado, es mucho mejor. Va a favor de ese tipo de toreo. Sí, hombre, por supuesto, ¿no? Y en el campo mismamente, pues ya lo empezabas a notar, ¿no? El sentir la embestida del toro, que era una embestida mucho más seria, más aplomada, que había que tirar mucho más de ellos, era todo más despacito, con más pausas. Lo vas notando, ¿no? Pero bueno, pienso que al principio, pues nos vienen bien los herales que pasen para verlos pasar, porque bueno, pues el toro hay que enganchar, llevar y soltar, ¿no? Y se queda donde tú lo dejes y bueno, al principio pues es mejor la embestida del Heral, que pasen por allí y luego ya pues cuando vas cogiendo esa confianza, esa técnica, esos conocimientos, ¿no? Que ya es cuando de verdad pues empiezas a interpretar el toreo un poquito a tu manera, ¿no? Porque al principio sí es verdad que tienes claro lo que te gusta, lo que te llena, pero no tienes esos conocimientos para interpretarlo, ¿no? Entonces pues es un poquito que pasen por allí. Y luego ya pues con el paso del tiempo y el ir toreando te vas dando cuenta de tu camino, de tu toreo y por supuesto que se evoluciona mucho, ¿no? Yo ahora mismo veo vídeos de mi etapa de sin caballos y bueno, pues era un toreo completamente diferente al que interpreto ahora, ¿no? Pero no porque tenía otros gustos, ¿no? Porque a mí siempre me ha gustado el mismo toreo y siempre me ha llenado el toreo clásico y el toreo puro, pero al principio pues no tenía esos conocimientos, ni ese oficio, ni esa técnica para interpretarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, interpretas otro tipo de cosas, muchas veces pues un toreo más accesorio y luego con el paso del tiempo pues ya vas interpretando el toreo como de verdad te llena. Ahora, en esas tardes, uno, como tu caso, que ha hecho mucho campo, que está en la Escuela de Salamanca, que tiene un rodaje medianamente alto, ¿pasabas miedo o no? Sí, hombre, todas las tardes, ¿no? Porque incluso cuando iba al campo, porque gracias a mi padre, pues me enseñó a valorar todas las cosas, lo que costaba hacer un tentadero, lo que costaba el torar un novillo en el campo, una novillada, ¿no? Entonces lo afrontaba como algo importante y le daba la seriedad que merecía, ¿no? Entonces yo me acuerdo cuando iba al campo las primeras veces, yo preparaba mi silla en casa y la verdad que le daba a todo pues la seriedad que creo que merece el toreo, ¿no? Y también pues es una forma de sentirse torero y aprovechar mucho más todas las cosas. Me tienes que contar quién te elige los trajes. Yo, la verdad que yo, desde el primero que me he hecho hasta el último, los he ido eligiendo yo. Sí es verdad que pasé una época que ahí les hacía un poco raros. Sí, sí. Me acuerdo el maestro, una época el maestro Talavante y el maestro Juli sacaron dos trajes con el bordado así damasco, que me acuerdo además Juli fue el indulto de Orgullito, Talavante salió a Talavante, hombros en Madrid, yo creo también. y Talavante salió a hombros en Madrid. Y fue esa época, ¿no? Y yo lo vi y dije, joder, algún día cuando me haga un traje me lo voy a hacer así. Y me hice alguno eran muy llamativos. Eran muy llamativos. Y bueno, ahora ya pues creo que los últimos que me he hecho son del estilo que me gusta y me lo voy a seguir haciendo así. ¿Sigues teniendo aquel azul marino y plata?
Sí, es hilo blanco, es hilo blanco. Sí, ese lo tengo. Lo estrené en mi pueblo, en una encerrona, y bueno, ese me lo hice inspirándome en uno del maestro Morante que tenía también azul y hilo blanco. Sacó varios esa época en hilo blanco, me acuerdo uno tabaco, el azul este y bueno, pues por cambiar un poquito me lo hice en hilo blanco y la verdad que era un vestido que me gustaba mucho y espero pronto poder hacerme alguno más así. Em, Luego te quiero preguntar por la etapa ya con caballos. Claro, es que la etapa con caballos tiene un punto de inflexión principal que tú y yo sabemos cuál es. La Puerta Grande de Madrid es la que cambia, obviamente, la carrera de Jarocho, ¿no? Pero al margen de eso, quiero preguntarte pues por esa etapa, ¿no? Ya es la etapa más donde las cosas se ponen serias, donde los percances son de verdad, donde matas corridas de toros. Una novillada en Madrid es muchas corridas de toros, son 80% de corridas de toros que hay hoy en día en cualquier sitio. Y quiero que me cuentes un poco cómo es esa etapa, porque imagino que es la de verdad. Y luego hablaremos de esto porque doy por hecho que tu padre, con lo que ha vivido, que luego quiero hablar de ello, te inculcaría que esto no es ninguna tontería. Sí, bueno, pues mi etapa con caballos creo que ha sido fundamental el haber estado en la Escuela de Madrid. Yo cuando acabo la temporada de 2022, es invierno, sigo en la Escuela Taurina de Salamanca. Eh, vamos, me dicen que voy a debutar en los carnavales de Ciudad Rodrigo a principio de temporada. Y bueno, pues es un invierno intenso de campo con la Escuela de Salamanca. Pero claro, yo veía que mi formación pues se iba a cortar de repente, ¿no? Porque en Salamanca solo se puede estar hasta en el momento que debutas con caballos. Y claro, yo no tenía apoderado y realmente pues me veía solo, ¿no? Y ese invierno pues la verdad que le dimos muchas vueltas, intentábamos ver cuál era la mejor solución, si buscar un apoderado, una persona que me ayudara de cara a la temporada, porque el debut lo teníamos, pero no es debutar, sino es seguir la temporada, torear, y veíamos que no iba a ser fácil, ¿no? El tema de las novias picadas pues no estaba fácil, a las principales ferias era inviable ir, ¿no? Y yo veía que mi formación pues debía continuar, tenía que seguir haciéndome, toreando novilladas en los pueblos, y se presentó por la oportunidad de apuntarme a la Escuela Taurina de Madrid, que bueno, me lo comentaron, que estaban ayudando a novilleros con caballos, que no tenían apenas en la escuela novilleros y bueno, que sí me encajaba, ¿no? Y yo, pues la verdad que no me lo pensé, ¿no? Era otro cambio en mi vida, desplazarme de Salamanca a Madrid, pero bueno, yo tenía claro que iba a ser la única manera de que mi trayectoria pues continuara, ¿no? Y que mi carrera tuviera esa continuidad, el debutar y no quedarme parado. Y según debuté, pues a las pocas semanas me fui para allá, para Madrid. Y bueno, pues gracias a la escuela, pues el primer año como novillero, pues pude torear 14 novilladas picadas, pude seguir haciendo mucho campo y la verdad, pues que fue fundamental, ¿no? Sobre todo ese primer año de rodaje, de torear y luego pues el invierno de 2023, que fue un invierno importante para mí, muy importante, de los que más, toreé muchos toros, me preparé mucho porque, bueno, pues sabía que la temporada de 2024 iba a ser importante, se me iban a dar oportunidades muy buenas que tenía que aprovechar y bueno, pues la escuela me dio esa oportunidad de prepararme, ¿no? Y gracias a la Escuela de Madrid, pues pude hacer mucho campo y pude tener un comienzo de temporada muy, muy bueno y muy bonito, ¿no? Como fue, pues fui a Valencia en Fallas, luego tuve el circuito de Madrid también y Madrid en San Isidro, ¿no? Y bueno, esas tres oportunidades que me dio la escuela, pues me sirvieron para el resto de la temporada, pues poder torear, ¿no? Yo me acuerdo de una conversación con el maestro Fernando Robleño en el invierno que me dijo, mira, Jarocho,
vas a ir a Fallas, vas a ir a San Isidro y también vas a ir al Circuito de Madrid. Yo creo que son tres oportunidades buenas y que con esas tres oportunidades ya no tendrías que depender de la escuela, ¿no? En tu mano está, tienes condiciones para ello, te vamos a preparar y la verdad que esa conversación, me acuerdo con el maestro ese día, interiormente me sirvió mucho y me di cuenta, ¿no? De la oportunidad que iba a tener, que, que era el momento de aprovecharla, ¿no? Y bueno, pues estoy súper agradecido a la escuela Gillo, a los maestros y a los que hicieron que, bueno, pues mi etapa con caballos pues fuera una etapa tan bonita, ¿no? Luego, gracias a Dios, pues rodaron las cosas, Madrid pude salir en hombros y a raíz de ahí, pues se me abrieron muchas puertas y sobre todo, pues la gente ya me empezó a conocer. Ahora, ¿te has visto repetida la faena de las ventas o no? Sí, la vi varias veces y bueno, la verdad que me emociona, ¿no? A día de hoy el ver pues esa faena bueno, que no fue un novillo fácil, empezó un poquito todo alborotado, el novillo me coge y bueno, y terminar toreando a gusto como siento y ver esa plaza entregada, pues la verdad que fue un día muy bonito y bueno, viendo las faenas, pues me emociono también. ¿Ese es el típico vídeo que uno consulta de vez en cuando para animarse o no? Sí, sí, muchas veces sí, ¿no? Yo creo que los toreros, pues, tenemos muchos altibajos anímicamente, ¿no? Y momentos en los que uno está bajo, pues, se aferra a esas sensaciones encontradas en tardes así, ¿no? Y bueno, pues, también te ayuda a darte cuenta que eres capaz de ello, ¿no? Si lo has hecho una vez, pues, que eres capaz de hacerlo las veces que te lo propongas. ¿Porque tienes la cabeza de ese novillo o no? Sí, la tengo, la tengo. O sea, todavía no he ido a recogerla porque me parece que la han terminado esta semana o así, pero sí, la disequé. ¿Y la foto de las ventas, la puerta grande, también la tienes por ahí o no? Pues esa no y la tengo que sacar. Es que la verdad que soy una persona muy dejada y para esas cosas soy súper dejado y es que no tengo ninguna foto. Y este invierno voy a aprovechar para sacar varias fotos de la puerta grande, de la alternativa, de la confirmación, de la tarde que toré con Morante. Quiero la de la puerta grande que me está dando la mano, la quiero poner también en el salón. Y quiero sacar todas esas fotos, pues creo que son recuerdos maravillosos y que hay que sacarlos. Pero es que soy muy dejado para eso, soy muy despistado y no lo he sacado todavía. Oye, en esa etapa con picadores, igual me equivoco, pero estoy convencido de que alguna oferta tuviste que tener para apoderamiento. Otra cosa es que no fuera igual lo que buscasteis, ¿no? Pero doy por hecho que tuvo que aparecer gente, ¿no? Interesada, porque es curiosa tu forma de seleccionar o de elegir el camino, que es el de la independencia más absoluta. Sí, la verdad que es curioso porque hasta el día de hoy nunca he tenido apoderado, ¿no? Y bueno, sí es verdad que a raíz de la Puerta Grande de Madrid hubo gente que se interesó en mí, pero bueno, yo sentía que no, que no eran quizá las personas adecuadas, ¿no? Yo no quiero tener a alguien al lado que solo mire por el hecho de hacerme 20 corridas de toros y ya, ¿no? Yo quiero tener una persona que crea de verdad en mí, que me aporte, que mire al futuro, que mire qué puede venir bien, qué no puede venir bien. Y aunque se toree menos, ¿no? Pero el crear un equipo, el tener una persona que de verdad crea en ti y bueno, pues mire por tu futuro, ¿no? Y por eso nunca he tenido apoderado. Tampoco me gusta eso de tener un apoderado, estar 3 meses, dejarlo, estar con otro, ¿no? Porque creo que el tener a alguien al lado es algo muy especial, muy íntimo, con el que se
debe de crear un vínculo profesional y personal muy importante, ¿no? Y por eso, pues a día de hoy no he encontrado esa persona, ¿no? Por supuesto que me encantaría encontrarla, ¿no? Y encontrar esa persona que me pueda abrir el paso que me hace falta, ¿no? De poder torear más, ¿no? Pero a día de hoy, pues no ha surgido y bueno, pues yo encantado de que surgiera, ¿no? Pero como te he dicho, para tener a alguien al lado que no mire por mí ni por mi futuro, prefiero seguir solo con gente a mi lado que me ayuda, me arropa, porque aunque no tengo apoderado, tengo personas que me ayudan, me aportan en mi día a día, como puede ser el caso de mi cuadrilla, los miembros de mi cuadrilla, o el caso de amigos, como el caso de Alipio Pérez Tabernero, que me acompaña y bueno, pues toraremos menos, más, pero lo que sí está claro que la gente que tengo a mi lado es gente de verdad, ¿no? Y son gente que me aporta, gente que mira por mí y eso es lo que busco, ¿no? Más allá de torear más, torear menos, a todos nos gusta torear, por supuesto, pero creo que es más importante el tener un equipo y gente a tu alrededor que te diga la verdad, que te aporte y que se disfrute cuando se va a los sitios. Porque ahora mismo el que más o menos se puede decir que ejerce esa función es tu padre, ¿o no? Sí, 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 a día de hoy, pues las empresas a la hora de contratarme para diferentes sitios se contactan con mi padre es el que llama a diferentes empresarios. Y bueno, pues hasta el día que surja esa persona adecuada, pues será mi padre quien ejerza de apoderado. Es que es un caso muy peculiar porque, o sea, otros casos, lo más probable es que estarían o que estuvieran sin torear. Porque no, porque acá no te han apoderado, pero en tu caso es que sí que este año has tenido unos festejos importantes. Madrid, Santander o Burgos han sido claves, al margen de festivales y todas esas cosas y más corridas en pueblos, pero estas son las más relevantes. Es súper difícil alcanzar eso sin que nadie te ofrezca, ¿no? Te ponga ahí. Sí que es cierto, obviamente, que la Puerta Grande de Madrid yo creo que es el pilar sobre el que está sosteniendo, ¿no? Todo, que te llamen de otros sitios, ¿no? O sea, si no tuviese esa Puerta Grande de Madrid, igual las cosas hubieran cambiado. Sí, hombre, por supuesto, ¿no? La Puerta Grande de Madrid, pues, ha influido mucho, ¿no? Y influye a que a día de hoy, pues, sin tener apoderado, pues haya toreado, me parece que he toreado 17 festejos, ¿no? Contando festivales y corrida de toros, he podido ir a ferias importantes, carteles muy rematados. Y bueno, pues eso también es bonito, el ver cómo hay empresarios que sin, sin tener apoderado, pues oye, se interesan por contactar conmigo, por contratarme y bueno, pues creo que también en los sitios donde se me han contratado, pues he estado a la altura, ¿no? Y a raíz de unas corridas han salido otras y bueno, pues nada, así es como andamos a día de hoy. Y luego la alternativa, la pregunta del millón, ¿por qué se da en Palencia y no en Burgos? ¿Por Pues fechas o...? mira, cuando yo salgo, yo la verdad que la decisión de tomar la alternativa la temporada pasada era algo que veníamos barajando desde el principio de la temporada, ¿no? Incluso antes de la Puerta Grande, ¿no? Porque, bueno, pues mi padre tuvo un caso parecido, toreó un año muchas novilladas y dice que, bueno, pues por querer torear tanto, pues llegó un poquito quemado, ¿no? Y no quería, pues, que me pasara lo mismo o me pudiera llegar a pasar. Entonces, pues, desde el comienzo de la temporada del año pasado ya en nuestra mente estaba el tomar la alternativa a final de temporada y bueno, Burgos sí es verdad que era un poquito pronto, ¿no? Entonces, cuando se cerró la feria de Burgos, me parece que fue en la fecha de marzo, febrero-marzo, y lo veíamos un poquito precipitado, ¿no? Entonces, sí es verdad que cuando salíamos en Madrid, intentamos a ver si se pudiera dar la oportunidad, ¿no? Pero ya la feria estaba muy avanzada, incluso a punto de salir a la calle, ¿no? Y ya no se podía, además tenía yo muchas novilladas cerradas
en los meses de julio y agosto. Entonces decidimos intentar tomar la alternativa, bien sea a finales de agosto o principios de septiembre, ¿no? Y bueno, por cercanía, porque me gustaba tomarla en una feria taurina y bueno, Palencia es una feria de segunda categoría con cierta relevancia, ¿no? Y por esa cercanía a Burgos, pues se dio ahí, la fecha fue perfecta porque pude aprovechar todas las novilladas que tenía contratadas para el mes de agosto, que me parece que eran 16 17 novilladas, y luego ya tomar la alternativa y el resto de la temporada ya terminar como matador de toros. Em, aquel día, ¿cómo lo recuerdas? Porque eso no fue una alternativa normal. Sí, pues hasta que, bueno, hasta la hora de comer iba todo bien, comimos, iba todo perfecto y al salir del comedor me encontré al maestro Curro Vázquez y fue cuando me lo dijo, ¿no? La verdad que me quedé sorprendido, el maestro estaba muy disgustado, me pegó un abrazo y bueno, y intenté afrontarlo de la mejor manera, ¿no? Pues bueno, pues un toro más, el día de tu alternativa, tampoco me comí mucho la cabeza, ¿no? Al fin y al cabo hay que afrontar las cosas como vienen y bueno, pues creo que fue una tarde bonita, un mano a mano con el maestro Daniel Luque, que bueno, pues es uno de los toreros que ocupan la parte alta del escalafón y bueno, pues la verdad que fue un día bonito del que tengo buenos recuerdos porque pude disfrutar de la tarde, ¿no? Que era una de las cosas que más me importaban, ¿no? El disfrutar del día de mi alternativa y gracias a Dios pues lo pude hacer. Os pusisteis de acuerdo, ¿no? Para empatar a orejas, ¿no? No, la verdad que no, yo intentaba, hombre, todos sabemos que el maestro Daniel Luque, un pedazo de torero con mucha capacidad y que corta muchas orejas, ¿no? Entonces yo pues iba pensando, digo, a ver si al primero le empiezo a cortar ya alguna oreja, que si no esto se pone cuesta arriba. Y sí, bueno, cortamos tres orejas cada uno y bueno, fue una tarde muy bonita, ¿no? Eh, el maestro pues estuvo muy cercano conmigo y bueno, pues los recuerdos de esa tarde son maravillosos. Porque ahí yo me pongo en tu lugar, ¿a cuál le cortas la cabeza? ¿De la alternativa o de las dos orejas? O a las dos. Pues se lo corté al de la alternativa. Se la podía haber cortado también al de las dos orejas, pero bueno, como fue el toro de la alternativa, pues además a ese le corté una oreja y bueno, pues es el de la alternativa que quizás tenga más significado que el otro, pues se lo corté a ese. Hombre, y luego otra cosa que te quiero preguntar, porque me parece súper curioso. Todos los festejos que voy en los que estás acartelado, tienes una capacidad de llevar gente de Burgos que no sé, has generado como una expectación curiosa. De hecho, este año cuando hubo en Burgos alguna sustitución en el ambiente, se hablaba de ti y habías toreado ya una tarde. Sí, pues bueno, la verdad que estoy agradecido, ¿no? Por toda la gente que me sigue, ya no solo de Burgos y de mi pueblo, ¿no? Sino de diferentes puntos de España. Eh, es bonito, ¿no? Es bonito el ver cómo la gente te sigue de plaza en plaza, el ver cómo espera cada tarde lo mejor de ti, ¿no? Y para mí pues es algo muy bonito y estoy muy agradecido a ellos, ¿no? Es una responsabilidad añadida, ¿no? Porque bueno, pues los aficionados se desplazan desde donde viven hasta el lugar donde toreo y bueno, pues eso conlleva una serie de gastos, ¿no? Y yo como torero pues quiero darles lo mejor, ¿no? Quiero que vayan a los sitios y se vayan con la sensación de haber disfrutado, de haber sentido cosas bonitas, de que se les quede cosas grabadas en la retina, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que hace que cada día yo salga a la plaza con las ganas de dar lo mejor de mí. Ahora, la alternativa hubo una época que estuvo pendiendo de un hilo, porque tuviste un percance muy cerquita de la alternativa. Me acuerdo que la gente pensaba que a Bilbao tampoco llegabas y llegaste, muy apurado. Yo recuerdo cómo
cómo fue aquello. ¿Dudaste en algún momento de, joder, es que sería una mala suerte tremenda? Bueno, sí, pues a principios de agosto, por el 11 o así, me pegó una cornada en el conducto auditivo en Francia y bueno, pues era mucha la incertidumbre, ¿no? Porque pues es una zona complicada. Al principio no sabían muy bien si iba a recuperar el equilibrio, si iba a recuperar la audición del oído. Y bueno, pues al principio pues hubo muchas dudas, ¿no? Yo lo que tenía claro es que quería volver a torear cuanto antes. Sí es verdad que los médicos estaban preocupados, ¿no? Por la zona, porque, bueno, pues al mínimo golpe que hubiera habido, pues hubiera sido otra vez volver a empezar. Y bueno, me acuerdo que tuve que pedir el alta voluntaria para torear a la semana del percance, toreé con los puntos puestos. Y bueno, pues no me querían dar el alta, porque, bueno, pues me decían que si yo estaba loco, que cómo iba a volver a torear con los puntos en el conducto, sin haber recuperado todavía la audición, sangrando, porque me sangraba un montón. Y yo se lo explicaba, yo le decía, mira, es que el toreo es mi pasión, es lo que más amo. Yo a usted le entiendo que es doctor, que sabe la gravedad de esto, pero es que yo soy torero y yo necesito volver a torear. Y bueno, pues tras convencerles, pues me dejaron torear. Lo que sí me obligaban vamos, me ponían una venda, que parecía yo un jugador de rugby. O sea, eso la verdad que no me gustaba porque era antiestético, no era nada torero, parecía que llevaba como un casco. Pero sí es verdad que los primeros días pues era la única opción de torear. Y bueno, luego con el paso de los días me fueron acortando un poquito el vendaje hasta el punto que solo me vendaban la oreja, ¿no? Y en Bilbao toré con los puntos y la oreja vendada y me quitaron los puntos pues me parece que 3 días antes de la alternativa. Y gracias a eso pues a la alternativa llegué sin puntos, sin vendaje y sin nada. Sí es verdad que me dijeron que me la tenía que vendar por el tema de las infecciones, pero yo lo sentí mucho y dije, yo prefiero que la foto de la alternativa, las orejas estén bien y luego ya, pues bueno, gracias a Dios no se me infectó ni nada y recuperé bien la audición a los 2 meses o así y no me han quedado grandes secuelas. Sí es verdad que el conducto se me ha quedado un poquito más pequeño, no puedo ponerme cascos de música, pero bueno, bien, la verdad que bien. O sea que si te hubieras tenido que torear con la oreja vendada al día alternativa, no tienes foto ni para Dios, vamos. No, pues me hubiera puesto de tal manera que los fotógrafos solo enfocaran esta parte. Le hubiera dicho a Luque, cámbiate, ¿no? De sitio que quiero. Claro, le digo, mira, maestro, vamos a darnos la vuelta porque como me echen la foto por aquí, estamos jodidos. Luego, después del año de la alternativa, ha venido este. Un año en el que la primera novedad fue que no estabas en San Isidro. Y lo más curioso fue tu postura, muy respetada por la gente, la verdad, porque se consideraba entre los aficionados que no se te había tratado con el respeto que merecía un novillero que había salido a hombros en las ventas el año pasado, de que además venía generando un ambiente muy bueno. Luego sí que hemos visto que hoy se está confirmada alternativa, nada, hace 10 días, pero me gustaría que me cuentes cómo fue aquello. Más o menos sí que se contó, salió en los medios, pero, pero esa postura, oye, tener esa capacidad de decir, oye, pues esto sí, esto no. Cuando estás con la alternativa recién tomada, demuestra una personalidad arrolladora. Sí, hombre, yo en todo momento lo que quise defender es que los triunfos tienen que tener esa recompensa en la plaza, ¿no? Si no se ve recompensado en la plaza, pues no tiene sentido el salir a jugarte la vida delante de un toro, ¿no? Y bueno, de si es que tampoco exigí nada, o sea, simplemente pues era bueno, pues que mi confirmación pues tenía que ser una confirmación con figuras del toreo, ¿no? Como venían siendo hasta ahora todas las confirmaciones. En un principio se habló de las 2 tardes, que la empresa fue quien me las ofreció, que luego pues por el desarrollo de cómo iban los carteles no me las podían dar,
se habló de una confirmación con 2 figuras del toreo, mm, por diferentes compromisos que tenían tampoco podía ser, ¿no? Y la empresa en todo momento lo entendió, ¿no? Y me lo dijeron, me dijeron, en el momento que veamos que tenemos el hueco que creemos que mereces, pues te lo vamos a dar, ¿no? Y así ha sido, cumplieron con su palabra y en otoño confirmé la alternativa junto a 2 figuras del toreo y es que no hubo tampoco mayor asunto en San Isidro, ¿no? Simplemente fue eso, hubo esas conversaciones y bueno, pues por diferentes compromisos que había, pues no podían darme esa confirmación y bueno, pues tampoco hay que volverse loco, hay que saber esperar y bueno, y todo llega, ¿no? En esta vida. La verdad que no fue fácil, ¿no? El invierno fue complicado, me acuerdo, empezó el invierno regular, me pegó una cornada una vaca en el campo y me costó ahí un poquito el volver a coger ritmo, luego quedarme fuera de San Isidro fue duro también, el no ver cuándo iba a empezar a torear, un poquito de incertidumbre, pero bueno, pues el saber esperar y saber que lo que depende de uno, pues es lo que hay que hacer. Y bueno, pues yo me aferraba a mis entrenamientos, sabía que tarde o temprano pues iba a llegar esa recompensa y luego pues ha terminado siendo una temporada muy bonita y bueno, pues estoy agradecido, ¿no? Porque bueno, pues el haber pasado por todos esos momentos también me ha hecho apreciar y aprovechar mucho más cada oportunidad que se me ha dado este año. Luego, uno de los... Yo cuando acabo las temporadas me gusta hacer un poco de recapitulaciones, ¿no? De momentos puntuales de cada feria. Y de Burgos sí que me quedó un final de faena tuyo, muy bueno. Yo creo que fue tu segundo toro, puede ser. Y, Sí, y me gustaría que me cuentes esa tarde. Obviamente es especial para ti, el ámbito personal, profesional también, porque es una feria de las de segunda categoría, que yo diría que junto a Santander, Albacete, Valladolid, todas esas ferias que tienen, que son de las de segunda, pero segunda parte alta, ¿no? sí, Em, sí. y me gustaría que me cuentes cómo fue esa tarde, porque ese final yo recuerdo, ya te digo, de los más bonitos de esa temporada, con toros, si no me equivoco, el Paralejo. Y me gustaría que me cuentes un poco aquello, cómo se dio, con qué situaciones saliste, porque recuerdo que cayeron luego varios toreros de la feria y se proponía entre los aficionados que entrases tú, que volvieras a la feria. Sí, la verdad que bueno, pues era la primera corrida que iba a torear en la temporada y bueno, pues llegaba con toda la ilusión, ¿no? Era mi presentación en Burgos porque nunca había toreado ni de novillero ni de becerrista, nunca había toreado en Burgos y bueno, pues como burgalés, imagínate, ¿no? Torear el día de San Pedro con Joselita Dame y Roca Rey, pues era algo maravilloso y llegué con muchísima ilusión, ¿no? Me acuerdo que pude disfrutar con los 2 toros, la verdad que disfruté mucho con los 2 toros, el primero lo pinché varias veces y la verdad que eso me disgustó un poquito porque, bueno, pues el triunfo hubiera sido mayor y al segundo le corté una oreja que fue un toro también que disfruté, un toro bueno de Parralejo y bueno, sin redondear numéricamente, creo que fueron unas sensaciones muy buenas. De cara al aficionado se vio mucha evolución, que yo al salir de la plaza, pues es con lo que me quedé, ¿no? Con el haber podido mostrar esa evolución del invierno, el haber podido eh, realizar cosas que llevaba tiempo entrenando a lo largo del invierno y la verdad que estuve a gusto toda la tarde y me acuerdo que la gente pues se enteraron de que iba a haber una sustitución o una baja, no recuerdo bien. Y la gente pues se había quedado con ese sabor bueno de boca y quería volver a verme, ¿no? Y sí me acuerdo que mucha gente pues lo decía, ¿no? Y bueno, pues uno cuando va a una plaza pues es lo que quiere, ¿no? Que la gente pues disfrute y quieran volver a verte, ¿no? Y bueno, pues fue una tarde muy, muy bonita que me dio mucho también, ¿no? Porque como sabía que iba a ser una temporada no muy elevada en cuanto al número de festejos, pues el tener esas sensaciones en tardes así, pues es importante, ¿no? Y me acuerdo que me fui contento, la verdad. Ahora es complicado porque es una feria que aboga mucho por el toreo bullidor, el toreo más,
más efectista, ¿no? O sea, no me parece nada sencillo encajar, ¿eh? A un margen de que seas burgalés, obvio, ¿no? Pero ese toreo puro es complicado cuando más o menos la mitad de la plaza es más del toreo en cercanías, del toreo en redondo, del toreo de los pases del péndulo. Imagino que eso también corre en contra, ¿no? Porque es un concepto diferente a lo que normalmente se estila en una plaza de toros como Burgos. Sí, no es fácil, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo uno tiene que ser fiel a su manera de interpretar el toreo, ¿no? Y bueno, yo gracias a Dios que conecté bien, porque bueno, aparte de las peñas, pues en la otra media plaza hay grandes aficionados y bueno, pues Que de hecho fue ahí donde hiciste ese final. sí, claro, y supieron captar pues mi manera de interpretar el toreo y bueno, la verdad que sí sentí ese cariño de la gente, vi que la gente pues pudo conectar en mis faenas, pudo eh, emocionarse en momentos y bueno, es bonito. Sí, es verdad que en plazas, hay en algunas plazas en las que cuesta un poquito más transmitir, en otras conectas más rápido y bueno, pero sobre todo yo pienso que hay que ser fiel a uno mismo, ¿no? No tienes que cambiar tu forma de torear dependiendo en la plaza en la que te encuentres, ¿no? Creo que uno tiene que ser el mismo en Pamplona que en Bilbao, que en Sevilla, que en Burgos o en Salamanca, ¿no? Entonces, eso es lo fundamental, el no traicionar a esa manera de sentir. ¿Tienes la espinita clavada de tener que ir a Sevilla? Porque tu concepto en Sevilla me encaja perfecto. Y es la plaza con la que todos soñáis, vamos. Sí, y además a mí Sevilla, pues es de las plazas que más me llaman la atención desde siempre y nunca he podido torear allí, ni de noviero sin caballos, ni de noviero con caballos y bueno, espero que de matador pueda ser porque bueno, creo que Sevilla pues tiene una forma especial de sentir el toreo, tiene una sensibilidad para los toreros que da gusto, ¿no? Y estoy deseando el poder hacer el paseillo en Sevilla y poder expresar el toreo como lo siento, porque bueno, pues creo que puede encajar. Estamos ya en la recta final y antes de ponerte rojo, que todavía te tengo que poner en 5 minutos, que te tengo que hacer alguna pregunta más difícil, quiero que me cuentes lo de Santander. ¿Cómo se cierra? Para mí es el cartel de este año más extraño, pero luego muy interesante a la vez, ¿no? Eh, Porque se juntaba el Cid, que era era muy veterano, Rocarrey, Victorinos, Jarocho, o sea, era un cartel muy diferente, o sea, prácticamente irrepetible, yo creo, porque erais toreros de generaciones completamente diferentes, con una ganadería bastante atractiva. Quiero que me cuentes cómo se gesta eso y con qué sensaciones te fuiste de Santander, que son unas ferias a día de hoy, de las de segunda categoría, yo siempre digo que Santander y Albacete son las más potentes. Bueno, pues la verdad que a mí también me sorprendió mucho, ¿no? Cuando nos llamaron para esa fecha tan especial, el Día de Santiago, y con el cartel que era, pues me sorprendió mucho y la verdad que no dudé tampoco mucho en decir que sí, porque me hacía mucha ilusión. Y bueno, pues nos lo comentaron y que tenían intención de contar con nosotros, que a ver qué nos parecía la corrida de Vitorino y bueno, la verdad que tenía ganas. De hecho, a principio de temporada se lo comenté a mi entorno, ¿no? Que tenía interés en ver qué se sentía, ¿no? Delante de un toro así, con esa embestida tan despaciosa, ¿no? Y bueno, pues cuando nos lo propusieron creímos que Santander era la plaza perfecta para torear por primera vez una de Vitorino, ¿no? Y sobre todo pues con el cartel que era, ¿no? Con dos maestros, con el Cid y Rocarrey. El día de Santiago pues fue especial, ¿no? Y de, bueno, pues agradecer a Rocarrey por hacer lo posible también, ¿no? Porque yo sé que el maestro tuvo mucho que ver en que yo estuviera allí esa tarde y creo que es de agradecer. Y las sensaciones pues fueron muy positivas, ¿no? Con el primero
Tampoco pude disfrutar mucho, se paró muy prontito y no apenas duró dos tanditas, pero con el segundo disfruté mucho y la verdad que sentí cosas maravillosas, ¿no? Ver ese toro por allí gateando, embistiendo tan despacito y por momentos pude evadirme de todo y expresar el toreo como yo lo siento y como a mí me llena, ¿no? Y me fui muy contento porque lo primero por haber sido capaz de matar la corrida, porque bueno, pues son corridas que uno llega con mucha incertidumbre, ¿no? Y solo el haber sido capaz de matarla y sobre todo de disfrutar, ¿no? Porque pude disfrutar mucho y eso para mí fue muy, muy especial y esa corrida me dio mucho, ¿no? A nivel personal para el resto de la temporada me aportó muchas cosas positivas. Oye, yo te quiero preguntar, ¿qué desayunaste del 24 de agosto al 31? ¿Ahí qué pasó? Porque encadenaste 5 novillos consecutivos en 3 festivales en los que cortaste 2 orejas a todos. Sí, bueno, tuve una época ahí a final de agosto, como has dicho, que triunfé mucho, bueno, toreé muchos festivales y bueno, la verdad que triunfaba muchos días, sí, pero bueno, tampoco, y si hubieran sido Bilbao, Málaga y esas plazas, pero bueno, es bonito porque bueno, a todos nos gusta triunfar y nos viene bien, pero bueno, al fin y al cabo son festivales que de lo que nos sirven es para seguir creciendo, buscando cosas y bueno, pues sí fueron días bonitos en los que disfruté mucho. Afrontaba los festivales como si fueran corridas y creo que eso se vio reflejado en la plaza, ¿no? Ese compromiso todos los días y bueno, la verdad que me han aportado mucho los festivales en este año, que he toreado menos corridas de toros, pero los festivales me han hecho sentirme torero y me han hecho el no estar parado y sobre todo que se vaya viendo evolución. Claro, o sea que. Pues ahora quiero que me cuentes un poco la pregunta. Bueno, tu frase típica que ha salido 1455 veces acerca de las mujeres. Bueno, nada, que dije una vez que no tenía novia porque las guapas mienten y las feas no me gustan. Y nada, se hizo viral y bueno, la verdad fue gracioso porque me acuerdo que eso lo dije el año pasado y bueno, pues a las siguientes semanas de decirlo venía gente, bueno, venían eh, chavalas a pedirme alguna foto y tal y me decían, oye, que sepas que nosotras no mentimos, tal. Y bueno, fue gracioso, ¿no? Fue mucha la gente que me escribió y tal, mucha también la gente que le pareció mal, ¿no? Pero bueno, yo creo que el toreo tiene que ser así, ¿no? Hay que ser espontáneo y bueno, no solo que haya esa parte de seriedad que por supuesto que el toreo pues es algo muy serio, ¿no? Pero creo que tiene que haber esos puntos de espontaneidad y de que la gente también pues conozca un poquito nuestro lado más íntimo, ¿no? Y gracioso, que no solo somos gente seria y seca. Oye, te iba a preguntar antes de terminar, que se me iba a quedar en el tintero. em, Tu padre ha sido, yo creo, el banderillero que peores momentos ha podido vivir como banderillero, porque ha estado en las dos muertes de Víctor Barrio y de Iván Fandiño. Em, ¿A ti te ha contado algo de aquello? Imagino que eso le quedaría muy tocado, o a lo mejor es el típico tema que no se puede hablar. Me imagino que recordarás esos momentos cuando eras pequeño, ¿no? De tristeza, porque le pillaron súper de cerca, vamos. Sí, hombre, la verdad que se vivió, yo lo viví de cerca, ¿no? Porque pues en casa, imagínate, ¿no? Y bueno, sí es verdad que ha habido cosas que se han hablado y tal, pero tampoco es algo que creemos que haya que recordarlo mucho y bueno, pues fueron momentos duros, por supuesto, pero bueno, pues el toreo es así, ¿no? De duro. Te voy a hacer ya las dos preguntas que hacemos a todos. Porque os hacemos pasar un buen trago, porque es un baño de masajes, pero el segundo es el duro. Entonces, prohibido, y antes de que te haga la pregunta, los tópicos de la mejor tarde está por llegar, tal igual. Entonces, te vamos a hacer la pregunta, lo puedes hacer en orden que tú quieras.
la mejor tarde de tu carrera y la peor. La peor siempre hay, es la que más le gusta a la gente escuchar, pero me gustaría que cuentes, elijas la que tú quieras, el orden que tú quieras, pero tienes que elegir una para cada una. Pues la mejor, pues te diría que la Puerta Grande de Madrid, ¿no? Por las sensaciones encontradas en esa tarde. Y la peor, pues... No me hables de percances, sin percances, ¿eh? no, 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 no lo sé. Me acuerdo una de Sin Caballos en el Hoyo de Pinares, que, bueno, pues la novia fue exigente y la verdad que estuve bien con la novillada, pero a la hora de matar me hacían guardia las espadas y, y en el primer novillo me hicieron guardia y luego era de Santa Coloma, se puso complicado para descabellar, Quería Pablo Mayoral igual. era de Coquilla, de Sánchez Arjona, de lo de Coquilla. Y bueno, pues la gente se impacientó un poquito y hubo división de opiniones, ¿no? Unos se acordaban de mi madre, otros de mi padre. Y bueno, la verdad que pues me calenté un poquito y sí, verdad, pues que pude tener algún gesto feo con algún aficionado o algo y claro, pues imagínate, ¿no? La gente me quería matar allí. Además fue hace mucho tiempo, era muy joven y, bueno, pues no tenía esa madurez suficiente como para dejar a un lado todo y centrarme en lo mío, ¿no? Entonces no sé si hice algún gesto o algo y la gente pues bueno, me abroncó mucho. ¿Has Y vuelto? luego recuerdo que pues yo toreaba tercero y sexto, en el quinto me correspondía hacer quite, salí a hacer el quite ya la gente me pitaba, daba la chapa, daba fuera, tú fuera, y, uf. Y yo pensando, claro, digo, en el último me tengo que arrimar mucho porque si no me matan aquí. Y me acuerdo que fue el más grande de la novillada y estuve muy bien con él, un novio muy exigente y estuve muy bien. Se puso a llover y cuando monté la espada me volvió a hacer guardia. Claro, la gente yo no sé si se creía que lo hacía posta o algo y otra vez y dar a la chapa y me tiraba alguna cosa y la verdad que fue desagradable, pero ya en el último tuve más categoría y me fui a los medios y les pedí perdón a todos y bueno, por lo menos pudimos salir del pueblo vivos. Y de hecho el año pasado volví y la gente se acordaba de aquella vez y bueno, el año pasado ya la verdad que disfruté mucho de un toro de Guadalés que le corté las orejas y disfruté mucho en un festival picado y bueno, pues no sé si esa habrá sido la peor, ¿no? Pero sí es verdad que fue dura esa tarde. Oye, igual te repitieron porque sabían que ibas a vender más entradas que nadie. Ah, pues no lo sé. No lo sé. Y yo me acuerdo que el año pasado cuando volví, digo, uff, a ver si se acuerdan. Digo, hombre, no creo que se acuerden, ¿no? Han pasado muchos años. Y me acuerdo que allí, después del sorteo, pues abren una mesa y empiezan a partir jamón, chorizo. Y la verdad que tenía mucho hambre y yo me fui para allá. Yo a los sorteos no voy, pero bueno, estaba como por la plaza y me acerqué ahí a la mesa y, ¿qué quieres? ¿Una cervecita? Digo, una cervecita no, muchas gracias, pero voy a coger un poquito de jamón, un poquito de embutido, queso. Y ya me dicen, ¿tú quién eres tal? ¿De los de esta tarde? Digo, sí, sí. Le digo, soy Jarocho. Y se queda así uno mirando, digo, verás. Ah, Jarocho, tú toraste hace unos años aquí, ¿eh? Digo, sí, 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 ya me acuerdo, tal, te pitamos un poco. Y digo, joder, sí, se acuerdan, sí. Bueno, pues a ver qué tal esta tarde. Claro, ya como para estar mal por la tarde. Pero bueno, bien, no, la verdad que son gente maravillosa en el Hoyo de Pinares y el año pasado disfruté mucho. ¿Pero cuántas guardias te hizo aquel día, dices? No, pues una en el primero y otra en el segundo. Jo, pero claro, la gente pues se creía que lo hacía posta. Uf. Fíjate, aquí cuando estuvo también Pablo Hermoso le pasó algo parecido en Rincón de Soto, que dijo que fue poner un rejón de castigo y descordar al primer toro, y el segundo toro, otro rejón de castigo, lo descordó también. Y se acabó el festejo, no había más toros, eran dos. Y dice Uf, que algo parecido, porque decía, "Joder, y luego sacaron un sobrero que tuvieron que ir a buscarlo a una ganadería
y dijo que a ese no le iba a poner de castigo, claro, ¿cómo le iba a poner? Claro, Sí, claro. y dice que luego se arrepintió toda la faena porque debió ser un novillo terrible. Pero fíjate las cosas que se pueden pasar en cualquier sitio, ¿eh? Claro, ¿no? Y es que es casualidad que te haga una vez y o que luego te hagan en los dos, pues es complicado, ¿no? Y bueno, luego que al fin y al cabo es simplemente pues la posición de la muñeca, cualquier historia pues puede hacer eso, que puede hacer que te haga guardia la espada, ¿no? Pero bueno, fue curioso y bueno, pues la gente se impacienta un poquito. Pues la verdad que Roberto, te quiero dar las gracias por este rato contigo. Me imagino que ya estarás más tranquilo, temporada acabada y ya en el descanso del guerrero, como quien dice. Aunque luego nunca lo entiendo, porque estáis sufriendo todo el año, pero estáis diciendo luego que llega. Es un suicidio constante vuestro que tenéis ahí y una forma de autolesionarse, porque ahora estáis todos tranquilos, pasáis 2 semanas sin hacer nada, empezáis a desear que empiece la temporada que viene. Cuando empieza la temporada estáis agobiados y cuando acaba descansáis una semana y volvéis otra vez al bucle este constante. O sea que de verdad oye, que te doy las gracias por este rato, que imagino que eso, que ahora estarás en esos días de descanso entrenando, obvio, pero con la mente más tranquila. Y desearte toda la suerte del mundo para la temporada que viene, que doy por hecho que habrá varios sitios en los que estarás ya fijo. Obviamente yo doy por hecho que en Burgos estarás, salvo alguna sorpresa que pueda suceder y que nunca sabes si pueden aparecer cosas como la de Santander el año que viene, otro tipo de sitios, que es algo también muy, muy especial. Así que de verdad que muchísimas gracias y oye, toda la suerte del mundo para la próxima temporada ya, porque esta ya la damos por finiquitada. Bueno, pues gracias a ti y nada, ojalá y pueda ser una temporada bonita. Y nada, ahora a pensar y a seguir entrenando. Pues muchísimas gracias, Roberto Martín Jarocho, un fortísimo, fortísimo abrazo y tenemos que hacer otro con tu padre, ¿eh? Al pasa que no sé cómo lo anunciaremos para que la gente lo distinga. Tenemos que poner alguna cosa diferente en los titulares. Claro. Pues un fuerte abrazo, Roberto. Bueno, un abrazo, Aitor, que vaya bien.